más honda que el mar. Tu verdad es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi alma, fuerte defensor, mi espada para la batalla contra el mal y escudo protector. Mi canción si acecha el enemigo, mi esperanza en medio del dolor, mi gozo en medio de las pruebas, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina eres salvador. Mi cruz, mi culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, todos mis días te honré solo a ti. Todos mis días te honré solo a ti.
mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Creados por tus manos, a tu imagen, para glorificarte. Gracias por tu amor tan inmenso. Jesús, eterno Rey, hoy cantamos a una voz. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, oh mi Cristo. Gracias por tu amor que nos salva, nos perdona. Gracias porque hoy somos libres. Fuimos comprados, rescatados, renovados, y tu vida fue el precio. Gracias por tu amor tan profundo. Jesús, eterno Rey, hoy cantamos
Gracias, Señor, por tu amor tan inmenso. Es lo que recordamos hoy, Padre, mientras nos reunimos. Gracias por tu amor tan profundo, Señor. Es lo que recordamos hoy mientras retomamos las labores de un nuevo año. Tu amor es inagotable, Señor, y se ha manifestado a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a quien hoy damos la gloria y la honra, a quien hoy recordamos, Señor, en este día especial. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y lo que sale de nuestro corazón hoy es un clamor, Señor, un clamor pidiendo tu misericordia, pero es un clamor que descansa en ti, que eres fiel y verdadero, en ti que eres el soberano, en ti que eres amor, y en ti, Señor, que eres nuestro Padre, nuestro buen Padre que cuida de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos exaltar tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Es un privilegio muy especial para mí esta mañana poder compartir con ustedes en este servicio en vivo. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da, a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades y a pesar de la situación en la que estamos viviendo, encontrar las maneras de poder tomar un tiempo cada domingo para hacer lo que debemos de hacer, enfocarnos en aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Quiero darles la bienvenida a este tiempo especial de reflexión en la palabra del Señor y quiero invitarlos a que juntos podamos tener un momento de oración para pedir al Señor que nos guíe, que nos fortalezca, que ponga su sabiduría y su espíritu en nuestro corazón de una manera tan intensa que todos podamos estar conectados con el texto que vamos a reflexionar en esta mañana. Quiero invitarles a que por favor inclinen su rostro. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte en esta mañana por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que habita en nosotros y que nos une a través de la distancia. Gracias por tu gracia, gracias por el privilegio que nos das de ser parte de tu cuerpo. Y, Señor, en esta mañana de manera especial queremos agradecer por todas aquellas cosas que tú hiciste y por todas aquellas personas que tú utilizaste para que nosotros llegáramos al conocimiento de tu nombre. Padre, te damos gracias por la manera como el Evangelio llegó a nuestras tierras y particularmente a nuestro corazón. Y en esta mañana que continuamos reflexionando acerca de este tema de no me avergüenzo del Evangelio, ayúdanos, Padre Celestial, a que esa gratitud se transforme en un compromiso y que juntos podamos encontrar las razones y el valor para poder cumplir con esa tarea de vivir para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Me imagino que yo no soy el único raro, el único diferente que está pensando que este tiempo de pandemia ha sido en realidad una oportunidad para que nosotros como iglesia pudiéramos hacer un proceso de evaluación. He estado pensando en que este proceso ha sido un proceso para refinar la iglesia. Y lo pienso en primer lugar desde la perspectiva como cristiano latinoamericano, donde desde el año 60 del siglo pasado la iglesia comenzó a crecer y luego se transformó en una explosión demográfica que nos llevó en este momento a ser el continente con la mayor concentración de cristianos en él y a poner el español como el idioma más hablado dentro del cristianismo. En segundo lugar, lo reflexiono desde la perspectiva de un guatemalteco, porque como guatemaltecos hemos visto a partir del año 1976 del siglo pasado un crecimiento inaudito acerca de la iglesia, un crecimiento que fue tan intenso y tan fuerte de los cristianos evangélicos particularmente, que nos ha llevado a ser ya más del 50% de la población. Pero en tercer lugar, porque creo que en medio de la manera como vemos con nuestros azorados ojos el crecimiento del cristianismo, tanto en Latinoamérica
como aquí en Guatemala. También vemos con profundo dolor el decrecimiento de la ética cristiana, cómo hemos estado siendo negligentes con los valores cristianos y en particular cómo ha habido un creciente individualismo entre nosotros que raya a veces en el egoísmo cuando pensamos acerca de nuestra fe. Y creo que así nos encontró esta pandemia. Nos encontró alejados de la realidad nacional, de la realidad social y de la realidad ética. Creo que nos encontró o nos pilló, como dirían en otras partes del mundo, nos pilló en esa situación en la que nosotros de pronto nos encontramos que habíamos perdido la capacidad de hacer una influencia significativa en el mundo. Nos pilló encerrados en nuestros lugares de culto y disfrutando de todas las bendiciones que vienen sobre los hijos de Dios, y como los leprosos del segundo libro de Reyes, el capítulo 7, enterrándolos en el púlpito o en algunas personas que se paraban en los púlpitos para solo disfrutarlas nosotros y no compartirlas con las personas que las necesitaban. Sin duda que nos está pasando o nos ha pasado al menos una vez la pregunta: ¿cómo será la iglesia después de la pandemia? ¿Cuáles serán los distintivos o los elementos más significativos de la iglesia después de que pase esta pandemia? Porque creo que esto, sí espero que a estas alturas nosotros sepamos exactamente que la iglesia como nosotros la conocimos ha dejado de existir. Que lo que nosotros vamos a vivir y experimentar es algo diferente, y creo que es más complicado que eso, porque nosotros mismos vamos a ser diferentes. Así que lo que esperábamos, lo que buscábamos y lo que expectábamos de la iglesia, sin duda que también va a ser muy diferente. En medio de estos pensamientos, pues siempre llegamos a una evaluación, ¿no es cierto? Y yo espero que cada uno de nosotros en este tiempo que hemos tenido durante la pandemia hayamos hecho una reflexión, una autoevaluación para pensar en estas preguntas que son importantes. Una de ellas es: ¿qué tipo de cristiano era yo antes de la pandemia? ¿Qué elementos significativos aporté yo a la iglesia intencionalmente para que la iglesia pudiera fortalecer su capacidad de ser sal y luz para la tierra? ¿O en qué maneras prácticas o efectivas participé y contribuí significativamente al avance del reino de los cielos? Y quizá, ¿en qué maneras pude dejar una marca en los no creyentes? En aquellas personas con las que yo me relacionaba, y quizá la pregunta importante es si éstas le fueron útiles cuando Él se acordó de mí en medio de la pandemia. Hemos estado en una serie de predicación que se llama No me avergüenzo del Evangelio. Y el propósito es poder desafiar a la congregación a que cada uno de nosotros recuperemos el valor y el celo para cumplir con esa que es la tarea más importante de la iglesia: predicar el Evangelio de Jesucristo con nuestras vidas. Iniciamos transitando en los primeros 3 capítulos de la epístola a los Romanos para tratar de recuperar los elementos esenciales de ese mensaje inmutable que el Señor nos ha encargado. Luego ahora estamos transitando en los primeros capítulos de la segunda epístola a los Corintios para poder recuperar cuál es ese elemento, cuál es nuestra participación como mensajeros inmutables para entregar mensajeros adaptables para entregar ese mensaje inmutable. El domingo pasado veíamos esa paradoja, o podríamos decir esa comparación entre la fragilidad del mensajero y el poder del mensaje. El pasaje nos recordaba que nosotros somos como vasijas de barro, un elemento que era muy, muy importante o muy común en aquel tiempo, pero que en este caso contiene dentro de ellos la gloria de Dios. Omar nos recordaba con esta ilustración del perfume que en realidad el frasco, o nosotros como frasco, nuestra tarea más importante es contener lo que realmente tiene valor. Ese evangelio, esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, esa fragante aroma de Cristo de la cual menciona el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 15 al 16, y que tal como él lo dice, se transforma en una fragancia de vida para los que la aceptan, pero también un terrible hedor de muerte para los que la rechazan. Hoy el pasaje
nos invita a saber cuál en realidad es nuestra posición en este proceso de poner el Evangelio disponible de los que no lo tienen. Podríamos decir cuál es el salario que nosotros podemos esperar por eso. En qué manera nosotros vamos a encontrar beneficio o respuesta luego de que nosotros entreguemos el Evangelio. Así que yo les invito a que abramos nuestras Biblias en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 4, y el pasaje que nos corresponde para el día de hoy está en los versículos 16 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al versículo 18. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como recordamos, el apóstol Pablo en esta carta, en esta segunda epístola a los Corintios, está respondiendo, podríamos decir, a ese ataque de una serie de pseudoapóstoles o superapóstoles, como él los llama, que estaban poniendo en duda la capacidad de él como apóstol de Jesucristo. Los corintios entonces le preguntan por cuáles son sus credenciales. ¿Cuáles son las credenciales que él tiene para erigirse delante de ellos como apóstol de Jesucristo? Y él les responde, como leemos en los primeros capítulos, que las credenciales de él las tiene escritas en el corazón. Él dice, las cartas de nosotros, las credenciales que tenemos son ustedes son cartas escritas por Dios en nuestros corazones. Y él dice que no están escritas con tinta, sino con la sangre de Jesucristo. Y podríamos decir que eran fáciles de leer porque la gente podía ver aquellas vidas inútiles que ahora se habían vuelto útiles. Aquellas personas que no tenían amor y ahora están derramando amor con su prójimo y en la comunidad. Aquellas personas que estaban sin esperanza y ahora viven compartiendo la esperanza de Jesucristo con otros. Así que ellos podían entender que estas eran las credenciales del apóstol. ¿Qué podría hablar en contra de ellos? El apóstol se daba cuenta de que se había transformado la vida de muchos de ellos, pero también él no podía tomarse el crédito de eso. Por eso es que escribe estas maravillosas palabras, estos versículos que nosotros deberíamos de tener de memoria. No que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos ha hecho ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Dios es quien ha transformado la vida de las personas, pero lo ha hecho a través del ministerio de hermanos, y en este caso del hermano Pablo, el apóstol. Ellos le piden también que exija cuáles son sus credenciales, cuáles son sus calificaciones que él tiene para ser apóstol. Parece que muchas personas estaban viniendo a la ciudad de Corinto y estaban, podríamos decir, llenándole la cabeza de dudas a los hermanos, y ellos parece que cayeron en el juego. Como que les llenaron la cabeza, les agrandaron la cabeza, como decimos, y ellos comenzaron a pedirle al apóstol Pablo que mostrara cuáles eran sus credenciales. Y el apóstol le responde que las credenciales que él tiene como apóstol están sobre su piel. Que es en primer lugar podríamos decir, este proceso de degradación física que él ha estado sufriendo cuando ya a sus 60 años ha estado pasando en los últimos 30 por un proceso constante de opresión, de persecución, de sufrimiento y de duda. Él exhibe en su propio cuerpo cómo se ha desgastado por causa de esto. Pero también él demuestra que esto ha sido para él un motivo de gozo porque le ha renovado constantemente. También evidencia los sufrimientos. Basta con que nosotros leamos los capítulos entre el 18 y el 20 del libro de los Hechos
para que nos demos cuenta que cuando él llegó a Corinto, llegó en medio de un proceso difícil de sufrimiento, de persecución y de muchas heridas. Así que cuando como un comentarista dice, como entendemos, los corintios le preguntaron al apóstol Pablo por sus credenciales y él les mostró las cicatrices de su espalda. Luego pareciera que cuando continuamos leyendo, el apóstol Pablo se anticipa a la pregunta que ellos tienen en su mente después de escuchar esto. Después de darse cuenta que ellos son las cartas de recomendación y que las credenciales del apóstol Pablo son sus heridas. Y entonces la pregunta que ellos se hacen es, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo pueda seguir adelante en medio de esto? ¿De dónde encuentra el apóstol Pablo el valor para seguir adelante predicando el evangelio en medio de sufrimiento, en medio de persecución, en medio de esa degradación física y en particular en medio de la pérdida de todas las cosas terrenales? Creo que necesitamos leer con atención los pasajes que estamos estudiando. En particular porque necesitamos entender cuál es el enfoque. Porque si bien los pasajes nos dan a nosotros esperanza en medio de la tribulación, en el contexto nos aclara que es la tribulación que viene por causa de predicar el evangelio. Esto nos ayuda cuando leemos el pasaje y nos damos cuenta que comienza con la frase por tanto, o diría por lo anteriormente dicho, lo cual nos invita a que para que nosotros tengamos una idea completa, para que nosotros podamos cautivar o capturar completamente la idea de este pasaje, tenemos que referirnos a lo que inmediatamente antes se ha dicho. Así que vamos a leer el resto del pasaje, o ese por tanto, que aparece a partir de los versículos 13 hasta el versículo 15. Síganme en sus Biblias, por favor. Dice, pero en ese mismo espíritu de fe, y de acuerdo a lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por tanto también hablamos. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor de ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que dan gracias para la gloria de Dios. Y continúo con nuestro pasaje. Por tanto, no nos desanimemos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahí encontramos nosotros estos dos elementos de los que nos habla y que nos ayudan a nosotros a poder entender con más profundidad el texto que nos corresponde el día de hoy, para darnos cuenta cómo ese desgaste provocado por una lucha y por persecuciones y oposición da paso a una tremenda renovación espiritual. Cómo esos sufrimientos y la persecución no son comparados con el tremendo peso de gloria que Él puede recibir, y cómo esas cosas que se comienzan a perder, que son temporales, se transforman y nos le ayudan a levantar la vista en esas cosas eternas que nos esperan en el reino de los cielos. Así que el por tanto que encontramos aquí nos ayuda a entender que el apóstol nos está mostrando de dónde viene la fuerza, de dónde viene para él ese poder que le hace persistir en medio de la tribulación, dónde se encuentra ese gozo para vivir en medio de la tribulación cuando está predicando el evangelio, y la respuesta es en la resurrección de Jesucristo.
Podríamos decir que el apóstol Pablo se para delante de nosotros y nos dice: ya que sabemos que aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos no resucitará a nosotros y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes, no nos avergonzamos, no nos acobardamos de predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Me gusta bastante la manera en la que traduce esta parte del versículo la Nueva Versión del Peregrino, particularmente porque utiliza la frase no nos acobardamos, y realmente es eso, porque es más que solamente desanimarnos, desfallecer o desmayar, como se traduce en otras versiones. De lo que está hablando aquí es que el apóstol está mostrando que la resurrección es para él de tal valor que él no tiene temor para ir a predicar el evangelio, aún en medio de tremendas dificultades, aún en medio de su propia degradación o del cansancio que está llegando en sus huesos, y aún a pesar de que pierda las cosas temporales. Ya en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, el apóstol Pablo había escrito aquel famoso versículo: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido nuestra fe. Afirmando que la resurrección era la piedra angular de nuestra predicación, porque lo que nosotros hacemos en la predicación es dar testimonio de un Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Pero también dice que su cruz es la base fundamental para nuestra fe, porque nosotros vivimos porque Cristo vive. Porque cuando vemos la resurrección de Jesucristo, es en ese momento en el que el Señor Jesucristo derrota la muerte, derrota el pecado y derrota al diablo en su propio juego. Porque la muerte de Jesucristo en lugar de todos nosotros, podríamos decir, tiene su sentido completo en el momento en el que el Señor Jesucristo se levanta de los muertos y en ese momento afirma el perdón de los pecados de todos los hombres. Así que aquí nuevamente nos recuerda que Cristo resucitó, por lo cual la predicación es verdadera. Si Cristo resucitó, entonces nuestra predicación es verdadera y comprobable. Si Cristo resucitó, la fe que tenemos da como resultado la vida eterna. Entonces, ¿qué nos da temor? ¿Por qué nos detenemos de predicar algo que puede dar tanto beneficio y transformar de una manera tan maravillosa la vida de cualquier persona como ha transformado nuestra propia vida? Así que cuando vemos esa realidad, encontramos 4 lecciones aquí que debemos de recordar de lo que nosotros debemos de hacer y que muchas veces dejamos de hacer por causa del temor. Si Cristo resucitó, si Dios resucitó a Jesucristo y nos resucitará a nosotros y nos presentará conjuntamente con Él, no nos acobardamos de predicar el glorioso evangelio de Jesucristo, porque sabemos que cuando lo hagamos aún en medio de los sufrimientos, cuando en medio de los sufrimientos nosotros demostremos la vida de Cristo en nuestro corazón y demostremos el evangelio en nuestra vida, entonces muchas más personas van a llegar al conocimiento de Jesucristo y se va a multiplicar la multitud de las personas que dan gracias por esa muerte y resurrección de Jesucristo. No nos acobardamos de predicar el glorioso evangelio de Jesucristo, nos recuerda en segundo lugar, porque aun cuando predicar el evangelio hace que nuestro cuerpo mortal se vaya desgastando, nosotros experimentaremos a cada momento y a cada instante una renovación espiritual que va a traer gozo, alegría y gloria a nuestra propia vida. ¿Lo han experimentado ustedes? ¿Han experimentado esta paradoja? ¿No es cierto que a veces compartimos el evangelio en medio de muchas luchas y mucho temor, o a veces en medio del sufrimiento, o a veces de mucha opresión, del rechazo? Pero cuando alguien se convierte, el gozo que eso produce es tan grande que nosotros ni siquiera recordamos todos los sufrimientos que pasamos para eso. A eso se refiere con esta paradoja el apóstol Pablo.
Porque dice que en la medida en la que nosotros comenzamos a sufrir, nos damos cuenta que la balanza se comienza a mover en favor de nosotros, porque cada día más y más esos sufrimientos pesan menos, pero el peso de la gloria de Dios se acumula en el otro lado de la balanza. Nosotros nos desgastamos por predicar, pero desgastarnos por predicar es verdaderamente lo que vale la pena, lo que verdaderamente le da sentido a nuestra vida. En tercer lugar, nos dice que si Dios resucitó de los muertos a Jesucristo, y nos resucitará a nosotros también y nos presentará juntamente con ustedes delante de Él, nosotros no nos acobardamos de hablar del glorioso evangelio de Jesucristo, aun cuando por un poco de tiempo tengamos que enfrentar dificultades, tengamos que enfrentar persecución, tengamos que enfrentar cualquier clase de sufrimiento. Porque nos dice que todo esto será temporal, que no hay sufrimiento tan grande que no termine, que no hay dolor tan grande que sea quitado, y no hay ofensa tan grande que sea borrada. Y lo que nos muestra en este pasaje es que cuando comparamos el sufrimiento con el gozo de hacer la voluntad de Dios, con el gozo de cumplir esta tarea que Él ha puesto en nuestras manos, ese gozo se transforma en la gloria para nosotros en medio del sufrimiento. Y el sufrimiento, la tribulación y las luchas disminuyen delante de nosotros, porque como alguien dijo, entre más sufrimientos tenía el apóstol Pablo, más gloria acumulaba alrededor de él. En cuarto lugar, nos recuerda que si el Dios que resucitó de los muertos a Jesucristo nos resucitará a nosotros y nos presentará delante de su gloria junto con todos nosotros que le hemos aceptado, entonces no nos acobardamos de hablar del glorioso evangelio de Jesucristo, porque tenemos a la vista las cosas permanentes. Me encanta cómo lo presenta, porque lo que dice es que a medida que se agudiza la persecución, que se agudiza el dolor, que se agudiza la opresión alrededor nuestro por predicar el evangelio, se agudiza también nuestra vista. Y entonces nosotros somos capaces de levantar la vista y dejamos de ver lo que es temporal, lo que es pasajero, lo que se destruye con el uso, y comenzamos a levantar nuestra vista y ponerla en las cosas que verdaderamente son imperecederas, aquellas que nadie se puede robar, aquellas que no les entra el óxido ni la degeneración, aquellas que son permanentes y que el Señor las está acumulando para nosotros en el reino de los cielos. Así que el apóstol nos está ayudando a entender que la persecución y el sufrimiento vienen adheridos a la tarea de predicar el evangelio. Podríamos decir que están en la etiqueta de la advertencia cuando el Señor nos invita a predicar el evangelio. Ahora bien, cuando habla de esto, nos dice que esta persecución y el sufrimiento viene adherida a nuestro ministerio. A este ministerio que, como vemos en el capítulo 4, versículo 1, él dice que lo ha recibido por la misericordia de Dios. Ahora bien, cuando hablamos del ministerio, no estamos hablando solamente de aquellas personas que están dedicadas al servicio de la iglesia, o solamente aquellas personas que están trabajando en el campo misionero, o aquellos que están en una organización que tiene un trabajo relacionado con ello. Cuando habla aquí del ministerio, nos dice que además de los pastores, de los misioneros, de los líderes, también esto está dedicado a los que somos ciudadanos responsables. Aquellas personas a las que el Señor nos ha llamado a desarrollar una profesión o una labor en el mundo secular, pero con una ética bíblica, exhibiendo una ética bíblica. Y que por su misericordia nos ha incrustado en diferentes lugares de la sociedad, en algunos de ellos donde la iglesia no tiene acceso. Para todos nosotros es eso, porque lo que nos recuerda es que todos somos discípulos de Jesucristo y todos estamos en el ministerio. Y para todos es este llamado a que nosotros no nos acobardemos
para hablar del glorioso evangelio de Jesucristo, para presentar el glorioso evangelio de Jesucristo con nuestra vida y, si hay necesidad, pues también con nuestras palabras. Así que nos recuerda nuevamente cuando nos dice: hermanos, ya que sabemos que el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos nos resucitará a nosotros también y nos presentará juntamente con ustedes, no nos acobardemos de hablar del precioso evangelio de Jesucristo, aun cuando nos desgastemos en hacerlo, aun cuando enfrentemos muchas dificultades, sufrimientos y persecución, y aun cuando perdamos las cosas terrenales y los valores que tenemos en este mundo. Como que el apóstol Pablo se pone delante de nosotros y exhibe delante de nosotros sus heridas, exhibe delante de nosotros sus cicatrices y nos dice: hermanos, no nos acobardemos de predicar, de hablar del glorioso evangelio de Jesucristo, de mostrarlo con nuestras vidas y, si es necesario, con nuestras palabras. Leer este pasaje me hizo recordar al pájaro espino. Es una leyenda que Colin McCulloch comparte en su libro del mismo nombre, El pájaro espino. Y ella cuenta la leyenda de un pájaro que canta una sola vez en su vida, pero con el canto más bello de todas las criaturas sobre la tierra. Describe la leyenda que desde que el pájaro nace, comienza a buscar incesantemente un árbol con espinos. Y cuando lo encuentra, entonces comienza a cantar en estas crueles ramas, y él mismo se ensarta la espina más afilada, y mientras él está recibiendo la espina y muriendo, entonces esto saca de dentro de él un canto más excelso que el canto de la alondra o del ruiseñor. Y ahí, en ese momento, como ella misma dice, envuelve su agonía en el canto más bello que la alondra y del ruiseñor, un canto superlativo, dice, al precio de la existencia. Todos se callan para escucharlo, y Dios desde los cielos sonríe. Y termina diciendo el relato que lo mejor solo se compra con grandes dolores. Creo que este pasaje es similar. El apóstol nos dice que el desgaste físico, el dolor y la pérdida de las cosas materiales vale la pena. Vale la pena porque lo que nosotros vemos es hacemos avanzar el evangelio de Jesucristo. Y al ver más personas sumándose a los que conocen al Señor Jesucristo y sumándose a este grupo de personas que dan gracias por su sacrificio, eso llenará no solamente de alegría nuestro corazón, sino, como dice este relato, hará sonreír el rostro de Dios cuando vea que nosotros estamos ocupados en aquella cosa que Él entregó con tanto cuidado en las manos de la iglesia. Que nosotros estamos cumpliendo aquella labor que Él delicadamente decidió tomar de sí mismo y entregarla a la iglesia. Y esta labor es ir por todo el mundo y hacer discípulos de Jesucristo. Y para ser discípulos de Jesucristo en todo el mundo, nosotros debemos de vivir el evangelio de Jesucristo y, si es necesario, hablar. Así que ahora podemos enfrentar este proceso de evaluación personal. Y creo que debemos de preguntarlo si nosotros hemos realmente estado comprometidos con la predicación del evangelio de Jesucristo. Si nosotros deliberadamente hemos buscado oportunidades para predicar el evangelio. Porque creo que lo que el apóstol nos está mostrando con las heridas en su piel, con el desgaste físico y con la pérdida de las cosas terrenales que él sufrió, es para recordarnos que en la nueva normalidad,
El distintivo de la iglesia de Jesucristo será la predicación del Evangelio de Jesucristo. El distintivo de cada creyente en la iglesia, en la nueva normalidad, debe de ser vivir y exhibir en su vida, en su familia, en su trabajo y en todas sus áreas, una vida comprometida con el Señor Jesucristo que exhiba que exhiba el Evangelio de Jesucristo y, si es necesario, hablar acerca de Él. Que el Señor nos permita a cada uno de nosotros poder ser los cristianos de ese tiempo, los cristianos para este momento, los cristianos para un momento en el que el mundo se está cayendo a pedazos, los cristianos para un momento en el que la esperanza es uno de los valores más caros que se pueden encontrar, un momento en que la muerte, el dolor y el sufrimiento están marcando a millones de familias alrededor del mundo. Un momento en el que todos están clamando por esperanza y un momento en que nosotros tenemos esa voz de la esperanza. Si el Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos nos resucitará a nosotros y nos presentará junto con todos ustedes en su reino, no nos acobardemos. Hablemos del glorioso Evangelio de Jesucristo, aunque tengamos que sufrir, aunque seamos perseguidos, y aunque nos toque perder todas las cosas terrenales. Les invito a inclinar nuestros rostros y que respondamos a estas preguntas en oración. Respondemos si verdaderamente estamos comprometidos a darlo a conocer. A dar a conocer al que conocemos, al mostrar la transformación que está haciendo en nuestra vida y a ofrecer la respuesta para los que nos pregunten cómo obtenerla. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por el privilegio que tú nos das de poder ser mensajeros del glorioso Evangelio de Jesucristo. Gracias por haber hecho esa obra sobrenatural en nuestra vida de transformarnos de tal manera a que podamos decir como el apóstol Pablo que somos una nueva criatura, que tú has hecho todas las cosas nuevas, que lo pasado ha muerto y ha dado paso a una novedad de vida. Señor, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de saber que tenemos una esperanza que trasciende la propia humanidad, una esperanza que trasciende nuestra propia vida, una esperanza que está firmemente anclada en la presencia, en el trono de tu gracia. Señor, te damos gracias porque, como dice en Colosenses capítulo 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero Padre, yo te pido que así como estamos agradecidos, también, Señor, crezca nuestro compromiso de dar a conocer lo que tanto beneficio ha traído a nuestras vidas. Señor, que a partir de este momento estemos intencionalmente buscando la oportunidad de mostrar con nuestras vidas el Evangelio de Jesucristo, pero también de darlo a conocer con todas las personas que podamos. Señor, para este momento es que tú nos has traído. Es para este momento que nos alcanzaste, es para este momento que nos has dejado sobre la faz de la tierra, aún a pesar de tantas dificultades. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Padre Celestial, a no acobardarnos, como dice este texto, sino a hablar con valor y fortaleza del precioso Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de terminar, quisiera hacer un par de recordatorios para cada uno de ustedes. Como recuerdan, hemos estado animándoles a que recuperemos las disciplinas espirituales en nuestras vidas. Les hemos animado a que renovemos nuestro compromiso con nuestro tiempo devocional, con nuestros tiempo a solas con el Señor y particularmente con la lectura de la palabra. Les hemos animado a renovar su vida de oración y en particular a seguir creciendo en la práctica del ayuno
dentro del ayuno espiritual en nuestras propias vidas. Como Centro Bíblico El Camino, queremos animarlos a que ustedes, como uno de los propósitos de este año, pero esos propósitos que sí se cumplen, hagamos un compromiso de leer la Biblia diariamente. Posiblemente usted ya tiene un programa de lectura de la Biblia y le animamos a seguirlo con compromiso, con determinación y fielmente. Si usted no lo tiene, durante la próxima semana como Centro Bíblico El Camino estaremos compartiendo con ustedes algunas opciones si usted no tiene una de ellas, para que pueda elegir la que mejor se adecúa a su manera de ser y a su rutina. Así que queremos animarle a que usted se una a esta congregación del Centro Bíblico El Camino en nuestro compromiso de leer la palabra del Señor todos los días de una manera devocional, diligente y comprometida. Pero también les hemos animado a renovar y a fortalecer su vida de ayuno. Recuerdan que hemos invitado a ayunos comunitarios en la congregación en ocasiones especiales. Ahora queremos invitarlo a que hagamos de esto una tarea regular. Y queremos invitarle a que se una con nosotros como Centro Bíblico El Camino para que el 21 de cada mes nosotros nos tomemos ese día como un día de ayuno y oración para poner delante del Señor con mayor intensidad y enfocándonos específicamente en eso, las necesidades del mundo, las necesidades del país, las necesidades de la iglesia, de nuestras familias y de aquellos que conocemos. Recuerde, el 21 de cada mes, como Centro Bíblico El Camino, estaremos celebrando un día de ayuno y oración. Como siempre, usted estará recibiendo las herramientas y algunas recomendaciones prácticas para ayudarle en esto, pero desde ya apúntelo en su calendario. Ponga en su calendario estas dos cosas. Primero, el compromiso de leer la Biblia devocionalmente, de escoger un plan para la lectura de la Biblia. Y en segundo lugar, el poder comprometerse y poner en su calendario el 21 de cada mes el día de ayuno y oración del Centro Bíblico El Camino. Que el Señor nos bendiga, que nos dé fortaleza y que nos ayude a hablar con poder y con valor del glorioso Evangelio de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.